Espera. ¿Todo bien? ¿Listo? Muy bien, pues buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar un tema muy curioso sobre la planta del cannabis. Es la historia de esta planta junto con el ser humano para reforzar un poquito más los indicios a lo largo de todo este tiempo, de todos estos descubrimientos que han salido nuevos, que la planta no es algo de unos años para acá, sino tiene milenios. Así que vamos a comenzar con esto. Primero, ¿qué es el cannabis? Bueno, es una planta basada en un género de 3 especies dioicas. Esto quiere decir que son plantas que poseen 2 sexos, macho y hembra, para poder reproducirse y producir más hijitos plantitas, ¿sí? Este mismo género tiene relación con las moras, ahí recordamos un poquito a la fresa, el lúpulo, para los que lo conozcan, es la planta que se utiliza para la cerveza, y las rosas. O sea, tiene algunos familiares, algunos primos muy conocidos y muy usados también en nuestra cultura, ¿sí? A esta se le dio el género cannabis en 1753. Aquí en las imágenes podemos distinguir la que sería una planta macho y una planta hembra. La diferencia son en los rasgos sexuales de cada una, en lo que conocemos como el cogollo, que es la flor, por así decirlo, de la planta hembra, y los sacos donde se encuentra el polen en la planta macho. Esto conserva 3 especies, la cual conocemos como sativa, que se cree que tiene una mayor concentración de THC a nivel de CBD, la índica, que se estima que tiene una concentración más o menos equilibrada o similar de THC con CBD, y la tercera, el Ruderalis, que tiene mayor concentración de CBD y prácticamente es nulo el THC que se encuentra en esta especie. Realmente la diferencia entre ellas es morfológica. Debo explicar por qué. La sativa tiende a ser de tamaños mayores, más alta, un poquito más como árbol. La índica tiene que ser más chaparrita y un poquito más esponjosa, como si fuera un arbustito. Y la Ruderalis es más pequeña y un poco más delgada. De esta especie de la Ruderalis es donde podemos encontrar el denominado cáñamo como tal. Estos poseen un origen geográfico donde se postulan 3 teorías. Una de ellas que salió en Asia Central, desde el Cáucaso hasta las montañas de Alti en Kazajistán. Otra en Asia Meridional, en las laderas del Himalaya y el Hindu Kush. Este es un valle que se encuentra en India, en las regiones cerca del Himalaya, por esta zona, ¿sí? Y en Asia Oriental, en los márgenes del río Yangtze, esto en China, que es a su vez donde se originó la civilización china. Esto se estima de hace 12.000 años antes de Cristo, pero recientemente se han encontrado vestigios fosilizados de polen de hace 27.000 millones de años, ¿sí? Y bueno, en su relación con el ser humano, vamos a empezar a ver que se empieza a tener registros de su utilización como fibras y aceite de más de 7.000 años antes de Cristo. Estas fibras se usaban tanto para tela como para construcción de sus viviendas, ya que la configuración de la planta son fibras entrelazadas muy resistentes que dan mucha durabilidad y a su vez resistencia a ambientes un poco más extremos. Empezaremos por China. Muy bien, aquí tenemos que el descubrimiento de esta planta por el emperador Shen Nung en su época 3.000 años antes de Cristo. Este fue considerado como el padre de la medicina china. En su libro recopilatorio Shen Nung Ben Cao Jin, espero haberlo pronunciado bien, da los primeros indicios de esta planta con sus utilidades. Se cree en la leyenda que este emperador
Viajó por todo su país ingiriendo todas las plantas que existían en él, separándolas en cuáles son medicinales, cuáles son venenosas, cuáles son comestibles, dándoles todos los usos. Y él asentía esta frase: el cáñamo tomado en excesos hace ver monstruos, pero si se usa un largo tiempo, eso puede comunicar con los espíritus y aligerar el cuerpo. Un registro curioso también: Hao Tu, un médico chino de la dinastía Han y la era de los tres reinos, fue el primero en realizar una cirugía bajo anestesia. Esto 1600 años antes de que en Europa se empezara a realizar esta práctica. En esta ilustración podemos ver cómo el médico está llevando a cabo su trabajo mientras el paciente se encuentra haciendo juegos de mesa con algún invitado que tengan en la zona. Esto lo logró por una concentración de vino y mafezán, que era un polvo de cannabis hervido. Ya imaginarán cómo va la cosa ahí. La segunda civilización, Mesopotamia. Aquí se usó para ceremonias donde hay vestigios de 2500 años antes de Cristo. Lo que hacían que en un cuenco ponían rocas calientes. Aquí a esto le agregaban el hashish, que es resina, y sellaban el recinto para que no escapara el humo. Así llevaban a cabo sus ceremonias religiosas. En las ceremonias luctuosas también lo usaban, ¿sí? En India, el consumo de esto fue relacionado con la diosa Shiva y Kali, que estos adoraban el uso de esta planta. En el Atharva Veda se considera que la planta brotó cuando cayeron del cielo gotas de ambrosía, ¿sí? Aquí esto se le empezó a dar, según la tradición brahmánica, se utilizaba para aligerar la mente, esto que llevaba a alargar la vida y a tener deseos sexuales potenciados. Ya le encontraban otros usos desde aquellas épocas. ¿Sí? Vamos a otra civilización, que es en la que se ha tenido mayor índice de registro de utilización médica de esta planta. En diferentes papiros se han encontrado dichas situaciones. Aquí esta civilización la conocía como Sesemet, que era el nombre de la planta de cannabis medicinal. Los registros van del papiro de Viena, donde se utilizó para tratar tumores y aliviar las fiebres. En el de Berlín se encontró que elimina la fiebre e inflamaciones externas. En el papiro de Chesterfield se utilizó las semillas trituradas para el tratamiento de enfermedades del colon. En el papiro de Evers se encontró un cataplasma para los pies, para eliminar malos olores, y se usaba también para enfriar el útero. Aquí también se encontró registros de su uso para las contracciones previas al parto y posterior, la desinflamación y la rápida recuperación después del parto en las mujeres. Y en el último papiro, el de Ramsay, se encontró con un tratamiento para los ojos. Hacían un ungüento y lo ponían en el sitio afectado. Aquí empieza a ver los primeros rasgos culturales, como la diosa Shesat. Esta es la diosa de la sabiduría, el amor y el destino. Se cuenta la leyenda que ella se encuentra sentada a los pies del árbol de la vida, que se ejemplifica con su tocado, que a raíz de eso tiene una forma muy curiosa para ser el árbol de la vida, ¿no creen? Vamos a Grecia. Aquí los antiguos griegos no le daban tanta importancia médica, ya que ellos se centraron en otro tipo de sustancias. La empezaron ellos a usar como algo recreativo. Ahorita vamos a ir desarrollando cómo. En este caso, el filósofo Demócrito escribió sobre el potamagius, que era una mezcla de vino, cannabis y mirra, que él hacía. En la ingesta de esto provocaba la alucinación de monstruos y espíritus. El historiador Heródoto, en el año 420 a.C., fue el primero en escribir los rituales que se llevaban a cabo en el norte de Grecia y en Asia Menor, donde en
chozas de piel de algún animal, entraban ellos, se llevaban la choza y en sitios especiales donde ponían rocas incandescentes, lanzaban ahí flores o cogollos y estos inhalaban sus humos, pues para todos sus rituales que ellos ejercían, y él empezó a desarrollarlos de otra manera. Posteriormente, en el año 70, este médico, Dioscórides, hizo su primer registro en un texto con la farmacopea, donde recopiló y describió dicha planta, y a su vez, aparte de describir su uso como material de construcción o como fibra, empezó a describir que semillas trituradas de esta planta provocaban el alivio del dolor en tiempos de guerra. Ya un poquito saltando en la historia, encontramos que el primero en darle su clasificación taxonómica, que es el padre de la taxonomía, Carlos Linnæus, fue el que nos dio la descripción sobre la sativa y la índica en un principio, y después se agregó la ruderalis, dando las diferencias morfológicas de cada uno. Otro personaje un poco curioso fue Cristóbal Colón, donde en Barcelona encontramos este monumento dedicado a él, porque en Haití, en la Española en aquel entonces, fue la primera plantación de cáñamo para su uso industrial. Esto en las cuerdas de los barcos y las velas, ya que, como les había mencionado, son muy resistentes a ambientes extremos. En este caso, la humedad y la sal en el mar les daba larga durabilidad a los barcos. Inclusive la madera la trataban con resina de la planta para evitar el deterioro por el agua salada. Vamos aquí a hacer una recopilación un tanto curiosa de todos los usos que se le ha dado a esta planta. Lo vamos a separar por olas. La primera, ¿cuál fue? El cultivo y el procesamiento de esta planta, ya sea tanto como fibra como aceites, ya sea para construcción, para vestimenta. Todos los usos cotidianos de la época se usaban en esta, porque era algo fácil de tratar, no requería grandes cuidados y se adaptaba muy fácil a los climas de diferentes sitios. La segunda fue la de la medicina ancestral de las antiguas culturas, como lo habíamos mencionado, la cultura egipcia, que es la que tuvo mayor descripción de usos medicinales de dicha planta. Inclusive tenemos una icografía bizantina de Jesús curando a sus enfermos con un aceite llamado Caen Bosem. Lo curioso de la iconografía está plasmada en sí misma. Ustedes van a detectar cuál es lo curioso y no lo han desmentido. Eso se los dejo de tarea. ¿Sí? La tercera ola fue su uso ceremonial. Tanto en la antigua Mesopotamia, los hindúes, griegos y todas las personas que vieron su desarrollo para comunicarse con sus espíritus, para sus ceremonias luctuosas, religiosas y demás. La cuarta fue la industrialización, lo que se ha comentado con Cristóbal Colón, por ejemplo, que lo usaba para las cuerdas de sus barcos, las velas y la resina como recubrimiento para la madera de sus naves, y esto en diferentes épocas. Aquí también se empezó a sacar cantidad enorme de diferentes productos para su uso cotidiano y medicinal de esta. La quinta ola, o el uso hedonista, fue ya a raíz más de los años 60, 70, ya saben. Dicho punto, bueno, se acercó lo peor que pasó para la planta, la prohibición, que no fue más que un acto racista. ¿Por qué? Este personaje, Henry J. Annister, fue el encargado de la agencia contra el alcohol en los años 30, durante la prohibición de en Estados Unidos. Fue el jefe de esta organización que, al momento de cesar esta prohibición,
Sí, se quedó en el punto de, ya tengo una organización grande, está todo fundamentado, bien formado, están capacitados, pero ya no hay a nada que combatir. Esta persona, al ser una persona bastante racista, vio a las comunidades afroamericanas y los latinos de que empezaban a ver indicios en Estados Unidos de eso, vio que usaban mucho esta planta para uso recreativo. Dijo, bueno, esto es peligroso, está creciendo la comunidad, se están usando mucho, vamos a prohibirlo. Y empezó una campaña de prohibición orientada al uso de esta sustancia. Porque la noticia más falsa que yo he visto, y he visto muchas falsas, es que esta es una droga que vuelve a las personas violentas. Y es al contrario, mantiene a las personas más calmadas que el uso de otras que existen en este mundo. Vemos ahí los indicios, los ataques contra todas las comunidades de su uso, sobre todo latina y afroamericana, son las que más se inculparon y se persiguieron por este hecho. Ya para los años 60 Nixon fue el que confirmó la prohibición de esta planta para cualquier uso que pueda tener, no solamente el recreativo. Posteriormente, después de tanta lucha, después de tantos movimientos, se llegó a la sexta ola, que es la regularización y legalización de esta planta. Aún nos falta un poquito más aquí en México, pero ahí vamos. Esto lleva a que sea la sustancia ilegal más consumida del mundo. Y sí, tenemos inclusive esta comunidad, las hermanas del cannabis, que son productoras bastante conocidas en Estados Unidos y apoyan su uso medicinal, más que el único en medicinal. Vemos que es la planta más consumida en el mundo. Ahora, ¿no se les hace curioso el país que la prohibió sea el segundo en mayor número de consumidores del que se tiene conocimiento? ¿No se les hace curioso eso? Porque vamos, si comparamos el nivel de población de Islandia con Estados Unidos, Islandia, a pesar de que es una isla grande, es poca la población, a comparación de Estados Unidos, que sí es extremadamente grande la población. Algo curioso en los números, ¿no lo creen? Ya para finalizar y terminar la sesión de hoy, les dejo los contactos para Canamed, Club Medicinal Canamed, para valoración médica y cualquier uso medicinal de esta planta. Aquí nos podrán contactar y nosotros los apoyamos. Gracias.